Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Química Ayudas y hoy les quiero mostrar tres objetos. El primero es esta bolsa, algo seguramente muy familiar para todos ustedes, una bolsa con cierre hermético común y corriente. El segundo objeto es esta botella. Estas botellas se usan en los laboratorios para guardar solventes. En el caso de esta se usa para guardar isopropanol. Y el tercer objeto es esto que tengo aquí. Esto muy seguramente no es familiar para ustedes y eso es porque esto hace parte de un sistema de reemplazo de rodilla. Sí, esto se le pone a la gente cuando tienen que quitarle sus rodillas naturales y ponerles rodillas artificiales. Todos estos objetos están hechos del mismo material, un plástico que se llama polietileno. Y cuando yo me enteré que todos estos objetos estaban hechos del mismo material, me hice una pregunta. Y esa pregunta fue, ¿cómo es posible que, si todos están hechos del mismo material, tengan propiedades tan distintas? Esta bolsa es transparente y para nada flexible, mientras que esta botella es translúcida pero es flexible, y en cambio esta pieza ni es translúcida ni es flexible. Todo lo contrario, tiene la suficiente resistencia mecánica para aguantar el peso de una persona. Bueno, la respuesta a esta pregunta es parte de lo que vamos a ver en este video, porque no solo afecta a estos objetos, sino afecta a todos los objetos que están hechos de plástico y que te rodean todos los días. Entonces, vamos a comenzar. Si queremos entender la diferencia entre estos tres objetos, nos toca recurrir a otra manera a la que también se les llaman a los plásticos. Los plásticos también son llamados polímeros. Y para entender qué es un polímero, pues tenemos que saber que en la naturaleza hay moléculas de muchísimos tamaños. Usualmente estamos acostumbrados a ver moléculas pequeñas, como esta, que sería la representación de una molécula de agua con un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. O esta, que sería el dióxido de carbono con un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno y están unidos por medio de dobles enlaces. O esta, que sería la glucosa, con 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxígeno y 12 átomos de hidrógeno. Y así podríamos dar miles de millones de ejemplos de moléculas que tienen un número relativamente bajo de átomos. Sin embargo, hay muchas otras moléculas que en vez de contener pocos átomos, contienen desde cientos hasta miles de átomos en una misma molécula. A estas moléculas se llaman macromoléculas. Y dentro de esa categoría existen unas muy importantes que se llaman polímeros. Un polímero no es más que una molécula muy grande en forma lineal o en forma de una cadena que está formada por la unión de moléculas mucho más pequeñas. A estas moléculas más pequeñas las vamos a llamar monómeros. Y lo que vamos a ver es que dentro de la categoría de los polímeros existen principalmente dos tipos. Unos que están producidos por organismos naturales o organismos vivos y otros que los podemos sintetizar en el laboratorio. Acerca de los primeros, que se llaman biopolímeros, ya he hablado con muchísimo más detalle en un video que les dejo por aquí en la descripción, o en una tarjeta o en lo que sea que YouTube se haya inventado en el momento en el que están viendo este video. Pero los otros, los que podemos sintetizar en el laboratorio, a esos se les llaman polímeros sintéticos. Y esos polímeros son muy importantes porque, bueno, básicamente constituyen una de las bases de la civilización tal y como lo conocemos. Esto es porque todo lo que te rodea está hecho de manera directa o indirecta de un polímero sintético. Tus zapatos, tu ropa, el dispositivo en el que estás viendo este video, todo está hecho de un polímero sintético. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para formar esos polímeros? Y bueno, dado que hay de muchos tipos y de muchísimas variedades, la respuesta puede variar un poco. Pero la primera condición que necesitamos es una molécula que sea capaz de unirse a otra y así formar una cadena. Hay muchísimas moléculas capaces de cumplir esta condición. Y para entenderlo, veamos cuál es la que se usa para formar el polietileno, ese material del que están hechas esas cosas que les mostré al principio. Esta molécula que tenemos aquí se llama eteno. Básicamente está formada por dos átomos de carbono unidos por dobles enlaces y también con átomos de hidrógeno. Si yo pongo a esta molécula en las condiciones de energía necesarias, lo que va a suceder es que este doble enlace se puede romper y lo que nos va a generar es esto que tenemos aquí, una especie que sigue teniendo los dos carbonos y los hidrógenos unidos ahora por un enlace sencillo, pero además va a tener electrones disponibles. Este tipo de moléculas con electrones disponibles se llaman radicales libres y son muy inestables. Lo que van a querer es siempre unirse a otra molécula si es que pueden hacerlo. Así que si yo tomo un radical libre de estos y le pongo otra molécula de eteno al lado, lo que va a hacer es que esta
esta molécula se va a unir a esta molécula y me va a formar ahora una molécula mucho más grande que a su vez es un radical libre. La cosa puede seguir porque si yo a este radical libre además le pongo otro eteno en el medio, pues va a generar exactamente lo mismo y la molécula va a crecer. Si yo sigo haciendo esto durante muchísimos ciclos, lo que voy a obtener es una cadena muy grande hasta que yo puedo añadir algo a la reacción que permita que esta capacidad de tener electrones libres se termine. Y lo que me va a generar eso pues es una cadena que está formada por pequeñas moléculas de eteno o en otras palabras el polietileno, como también se le llama. Y esta es la razón por la cual a esto se le llama un polímero, porque está formado de la unión de pequeñas moléculas o pequeños monómeros. Algo que también es muy común en el mundo de los polímeros es que no escribamos todas estas cadenas, sino que simplemente escribamos la molécula que da origen al polímero y pongamos aquí una N, que representa que hay muchísimas de estas moléculas repetidas dentro de la cadena de ese polímero. A esta reacción que acabo de describir se le llama polimerización, porque bueno, estamos formando un polímero, pero específicamente a esta se le llama polimerización por adición, porque lo que estamos haciendo es rompiendo un doble enlace y adicionando una nueva molécula en cada paso. Aquí lo describí de manera muy simplificada, pero en esta reacción hay cosas que intervienen, como la presión, la temperatura, si uso un catalizador o no como parte de la reacción, muchas cosas más. Pero precisamente estas condiciones son las que podemos controlar para obtener a partir del mismo monómero diferentes materiales. Por ejemplo, si las condiciones son suficientes para que nuestras cadenas no solo crezcan de manera lineal, sino que también crezcan de manera ramificada, lo que va a pasar es que esas cadenas no se van a poder empaquetar tan fácilmente. Es decir, la densidad de cadenas que vamos a tener por cada centímetro cuadrado es baja. Y con esto vamos a obtener un material que se llama polietileno de baja densidad. Este es un material relativamente flexible y que suele ser transparente o translúcido. Y es precisamente lo que se usó para fabricar esta bolsa o también esta botella. En cambio, si las condiciones de reacción ya no permiten que las cadenas crezcan ramificadas y cortas, sino que lo que hacen es que las cadenas crezcan de manera lineal y un poco más largas, ahora esas cadenas van a poder empaquetarse mejor. Es decir, la densidad de cadenas por centímetro cuadrado va a ser más alta. Y así voy a obtener un material que se llama polietileno de alta densidad. Este es un material que, a diferencia del de baja densidad, es mucho más opaco porque puede dispersar la luz que pasa por él. Muchas veces ni siquiera es transparente para nada. Y otra propiedad que también va a tener es que ahora este polietileno tiene una resistencia mecánica mucho más alta del que tiene el polietileno de baja densidad. Y por eso se usa para fabricar otro tipo de cosas como redes de pesca, cosas estructurales o cosas como esta caja que tienen que aguantar muchísimo más peso. Y por último, si permitimos que las condiciones de reacción ya no solo dejen crecer las cadenas un poco, sino muchísimo, vamos a obtener algo que se llama el polietileno de ultra alto peso molecular, que tiene en sus cadenas de entre 100.000 a 200.000 unidades de monómero, comparados con los 700 a 1000 unidades de monómero que tiene el polietileno de alta densidad. Este material, el de ultra alto peso molecular, es un material que ya no deja pasar la luz en absoluto, es absolutamente opaco y además tiene una altísima resistencia mecánica y esa es la razón por la cual se usa para fabricar este tipo de cosas. Como mencioné al principio, esto hace parte del sistema de reemplazo de rodilla de una persona y lo que necesitamos es un material que no solo aguante muchísimo peso sin deformarse, sino que además tenga una alta resistencia química, que también es una propiedad de este polímero. Como pueden ver, usando el mismo monómero, pero cambiando las condiciones de reacción, puedo obtener diferentes materiales tan solo cambiando la forma y la longitud de las cadenas del polímero que se forma. Pero ahora, ¿qué pasa si no solo cambiamos eso, sino que además cambiamos un poco el monómero con el que empezamos? Si, por ejemplo, yo inicio la reacción anterior ya no con el eteno que tenía los 4 átomos de hidrógeno, sino que cambio uno de esos átomos por un cloro, pues se va a llevar a cabo toda la reacción y con lo que voy a acabar es con una cadena muy larga que ahora tiene cloro dentro de su estructura. Y este es un material completamente distinto. Sería lo que conocemos como el polietileno clorado o como se conoce en la industria, el cloruro de polivinilo o simplemente PVC. Este material, al tener propiedades distintas, también tiene diferentes aplicaciones. Es muy famoso porque es usado para fabricar tubos para aguas, tubos para contener cables eléctricos, cubiertas para cables y uno de los más famosos,
es el material que se usa para fabricar los famosos discos de vinilo. Otro ejemplo en el que hacer cambios al monómero nos va a generar un polímero totalmente diferente y por lo tanto un material muy distinto es el politetrafluoroetileno, o como se conoce en la industria, el teflón. El teflón es una cadena muy grande en la que todos los átomos de hidrógeno han sido reemplazados por flúor, y esto genera que obtengamos un material que tiene una altísima resistencia química, también una resistencia a altas temperaturas, y también es capaz de repeler la mayoría de las moléculas que se le acercan, lo que lo hace ideal para, por ejemplo, fabricar sartenes antiadherentes, también para fabricar recubrimientos de material de laboratorio o también para fabricar ropa que es a prueba de agua. Pero no solo eso, hay muchísimas cosas que están hechas de este material. Ahora, en los ejemplos que les he mostrado antes, lo que hacemos es que tomamos un monómero y ese monómero se repite durante toda la cadena del polímero. Y esto no siempre es así. De hecho, podemos usar más de una molécula como monómero. Eso es lo que pasa cuando ponemos a reaccionar esta molécula que se llama la heximetilendiamina y esta molécula que se llama el ácido adípico. Lo que va a suceder es lo que tenemos aquí. La heximetilendiamina va a perder este hidrógeno, mientras que el ácido adípico va a perder este grupo OH. Lo que va a pasar es que esto nos genera agua, pero además nos va a generar que estas dos moléculas ahora estén unidas. Y si yo repito eso durante n veces o miles de veces, lo que voy a obtener es una cadena que está conformada por la unión de estas dos cosas repetida muchísimas veces. ¿Y cómo se llama ese polímero que obtenemos cuando unimos estas dos cosas? Bueno, el nombre es complicado, pero seguro lo conocen mejor por su nombre comercial. Su nombre comercial es el nylon. La obtención del nylon es algo que vemos en muchos videos de demostraciones educativas y lo vemos en este video. En la parte de arriba tenemos a la heximetilendiamina en solución y en la parte de abajo también al ácido adípico en solución. El polímero se va generando en la interfase de estas dos sustancias y lo vamos sacando a medida que lo vamos enrollando en ese palito. Aquí, a diferencia de la reacción que vimos antes en la cual teníamos una polimerización por condensación, lo que estamos haciendo es que estamos uniendo dos moléculas, o en otras palabras las estamos condensando, y esa es la razón por la cual a este tipo de polimerizaciones se les llama polimerizaciones por condensación. Y dado que además no estamos usando un solo monómero para generar el polímero, sino que estamos usando dos, a este tipo de polímeros se les llama copolímeros. Pero de hecho podemos no solo quedarnos aquí y usar dos monómeros, sino podemos usar tres. Es más, esto lo podemos llevar a un nuevo concepto en el que tenemos a un polímero en la cadena principal que está formado por dos monómeros, es decir, un copolímero, y a partir de este fabricar ramas que estén hechas con otro polímero. A este tipo de polímeros se les llaman copolímeros de injerto. Y yo sé que suena complicado, pero hay un material que estoy seguro que se les ha aparecido enfrente y que está fabricado con este tipo de polímeros. Estoy hablando de algo que se llama el acrilonitrilo butadieno estireno, o como se conoce en la industria, ABS. El ABS es un polímero que se usa para fabricar algo que muchos conocemos y son estas cosas que tenemos aquí, las fichas de Lego. Pero no solo eso, también se usa para la fabricación de carcasas de muchísimos objetos electrónicos. Por ejemplo, la carcasa de este computador, del teclado, del portátil que tengo aquí detrás, seguramente están hechas con este material. Bueno, para este punto espero que ya hayan entendido qué es una polimerización y cómo a partir de un monómero o de varios monómeros podemos obtener distintos polímeros que tienen propiedades únicas. Pero aquí hay preguntas que quedan pendientes, como por ejemplo, ¿por qué se le llaman plásticos a estos materiales? O ¿por qué la gente dice que estos materiales duran cientos de años en la naturaleza? En fin, hay muchas preguntas pendientes, pero no las vamos a responder en este video. Algunas de estas preguntas las vamos a responder en la siguiente parte de este video que les dejo en la descripción, en los comentarios o en una tarjeta. Por ahora, el turno es para ustedes. Cuéntenme si ya sabían esto sobre los plásticos, sobre los polímeros o sobre estos materiales en general. También cuéntenme por qué llegaron a este video y si además les gustó. No olviden mostrárselo a esa persona que ustedes saben que aún no ha entendido este tema y también a sus profesores para que el conocimiento pueda expandirse muchísimo más. Gracias por ver el video y hasta la próxima.